De nueva cuenta, bienvenidos a todos a esta masterclass que tenemos el día de hoy en compañía del profesor Marcos Fidel Barrera, como les había anunciado anteriormente, es licenciado en educación, máster en filosofía, doctor en filosofía, y con amplios estudios tanto en aspectos de comunicación como en aspectos de filosofía. Más de 300 papers que están disponibles. Y pues hoy nos va a hablar acerca de eh, la formación en valores, que es la masterclass que nos va a acompañar. Le agradecemos nuevamente, doctor, y quedamos atentos a que usted nos vaya indicando para ir avanzando con la clase apenas usted lo determine. Muchas Feliz gracias, estimada bienvenida. doctora Janine. Muy amable. Un saludo cordial para todas y todos. Es un placer para mí, como les manifestaba hace un momento, esta oportunidad que considero de privilegio y, por supuesto, en un tema de tanta importancia como es la axiología, como tiene que ver con el mundo de los valores. En esta oportunidad quiero hacer de esta intervención una motivación, una invitación para que los valores vuelvan a ser incorporados en los estudios, en la inquietud intelectual y, por supuesto, en los propósitos de indagación de todos los semilleros y toda persona que en el campo de la investigación y de la ciencia se desarrolla. El tema, por supuesto, si es tan amable, doctora Yani, va a girar sobre varios criterios, varias líneas de reflexión, especialmente porque en este campo de los valores que corresponde con la investigación, hay que hacer tal vez ciertas precisiones, o me corresponde hacer ciertas precisiones de interés general con respecto a las mismas. Y básicamente también porque la formación en valores, como lo digo acá, es proporcional a la concepción de la ciencia y de la práctica de la investigación. En otras palabras, la concepción que se tiene de la investigación tiene un correlato directo, está en correlación directa con la concepción de los valores y de la práctica. Todo está relacionado. Cuando, digamos, hay una actividad coherente en el campo de la ciencia y de la investigación, es porque también hay una actitud y una actividad coherente desde el punto de vista de los valores. Se entra en contradicción severa cuando se plantea una serie de presupuestos teóricos con respecto a la investigación y la praxis corresponde a otro tipo de ejercicios. De igual manera, digamos, esa praxis tal vez pudiera estar más consona con los valores, luego se genera una dificultad seria, ¿no? Lo que quiero decir con esto, estimadas y estimados y participantes de todos los semilleros de investigación e investigadores en general, es que la actividad científica está en relación con los valores y los valores signan la actividad científica, luego la praxis. Si no hay una correspondencia en esa línea, en esa secuencia, pudiéramos estar frente a un dilema ya sea de honestidad o de correspondencia o de coherencia. Pero ya son asuntos que corresponde discernir a cada quien. Pero sí me compete a mí tener en cuenta este criterio para que lo mantengamos como leitmotiv de este encuentro y en general de la actividad misma. En nombre de la investigación, esa extensión, ya sea directa o, digamos, o consciente o deliberada de la carga de valores que anima e instituye una práctica determinada. Si es tan amable, estimada doctora. Por eso, los valores, digamos, siempre es bueno tenerlo en cuenta y también tener en cuenta que así como los distintos conceptos, curiosamente tiene varias acepciones. Pero en nombre de la variedad de las acepciones no podemos tal vez en un momento determinado obviar una reflexión necesaria. Digamos que históricamente se ha considerado el valor como aquello hacia lo cual se propende o se interesa de mayor manera una persona en su vida, en su cotidianidad, en su quehacer intelectual. El término valor, digamos, tiene implicaciones en su origen, porque está asociado con el fuerte, con lo sano, pero también tiene una valoración axiológica que yo creo que es la que tal vez deberíamos reconocer en este momento, y es que el valor está asociado con lo bueno, con aquello que
digamos, merece la pena ser atendido o tenido en cuenta. Y por supuesto, en su relación o en su cotejo con valor, otra expresión griega, porque la anterior es latina, está también contemplado como aquello que tiene que ver con lo justo, con lo que se estima, con lo valioso. Luego hay un criterio de facto asociado con un hecho, con una circunstancia, pero también hay un criterio de valoración que formarían una conjunción para poder determinar que podemos tener como referencia tal vez para efectos de esta consideración como el valor aquello que se aprecia, que tiene sentido y da sentido a algo. Y lo que tiene que ver con el axios, con el valor ya en su sentido griego, es también aquello que pudiera ser considerado como justo o correspondiente. Luego podemos decir en sentido general que hoy vamos a hablar de aquellos aspectos que son intangibles, pero que tienen un corpus teórico definido, que tienen una explicitación formal y tienen una incitación para la actividad que digamos, tienen correspondencia y tienen una lógica propia. Y la lógica en este caso sería una lógica, si me permiten en estos términos, una lógica ontológica. O sea, aquello que se considera valor es aquello que es en cuanto que corresponde. Y eso que corresponde hay que verlo dentro de esa actividad que se realiza desde el punto de vista de lo que se pretende en el campo de la investigación, a través del contexto en el cual ocurre y en correspondencia con la persona que ejercita esa actividad. Luego es una complejidad. Por eso los valores en sí no son un tema de mera, digamos, taxonomía, ni mucho menos, ni tampoco es una inquietud de orden semántico, sino que es una consideración que tiene implicaciones severas, porque afectan sensiblemente las formas del pensar, son extensión de las formas del pensar, afectan el sentimiento y la emocionalidad, pero son extensión de esa emocionalidad, pero también tiene mucho que ver con aquello que cada quien orienta en su vida, se propone y la motivación y el esfuerzo que imponen esa pretensión en aras de su propia realización. Luego, grosso modo, podríamos decir que los valores en el campo de la ciencia y la investigación son aquellos aspectos de orden intangible que motorizan la actividad, que animan la misma y le dan sentido. Y esto no es tan fácil, porque esto se va descubriendo a través del camino, se va descubriendo a través de la actividad que se realiza a nivel científico y corresponde a cada quien ir delineando la manera mediante la cual los entiende, los comprende, los aprehende y los hace vida. Bueno, entonces, de ahí que aquí no hay tal vez equívoco con respecto al concepto del valor, pero sí un reconocimiento de que se trata de una condición de complejidad que involucra distintos elementos, como corresponde a la naturaleza humana. Todo aquello que compete al humano es complejo y es a su vez, digamos, de múltiples implicaciones, y así debe verse. No se pueden hacer lecturas tan planas ni tan monocromáticas en un contexto y en una oportunidad donde predomina la policromía o predominan las distintas formas y maneras de entender las cosas, y la comprensión de la misma radica muchas veces en un esfuerzo intelectual conjuntivo que permita en un momento determinado comprender el sentido de las cosas. Ahora bien, esto pasa también por si estamos reflexionando en torno a los valores y la ciencia y la investigación, que hablemos un poquito también con respecto a la ciencia, porque, digamos, a nivel internacional no hay un consenso formal sobre el sentido de la misma, ni tampoco sobre una clasificación de las ciencias. Una de las sorpresas, por ejemplo, cuando estaba trabajando en mi libro sobre filosofía de la ciencia, es justamente descubrir que dependiendo de los patrones, la cultura, los contextos, las clasificaciones, las maneras de percibir y apreciar la ciencia son muy diversas y en algunas oportunidades pudiera, en cierta manera, contradecirse entre sí. Pero no se trata, por supuesto, de incurrir en contradicciones ni en fortalecer la misma, sino más bien digamos, en advertir algo que es importante para todos nosotros como intelectuales, académicos, investigadores, y es el descubrir que los conceptos y en las afirmaciones de esta naturaleza implica que el interesado dé su aporte para que reconozca en cada acepción, en cada posibilidad,
una forma de comprender y atender y entender lo que está buscando en el terreno propio de la circunstancia que está mediando. Esto es importante porque nos lleva a reconocer que las cosas no son fijas, no están dadas por una semántica particular o por una serie de expresiones que digamos, se explicitan en un momento determinado y se definen como categorías científicas, sino que son vívidas, están permanentemente en evolución, están cambiando, se están desarrollando. Y eso está bien, y eso está bien porque eso es científico. Tengamos en cuenta que la ciencia justamente en su sentido etimológico y también en su constructo y en su producto tiene que ver con el conocimiento. Luego, ciencia es un conocimiento, pero todo conocimiento no necesariamente se cualifica a veces como científico, porque es ciencia justamente el conocimiento que se configura en aras de un corpus conceptual, de un corpus de saberes que determina una identidad y un contexto y generan un patrón cultural. Por eso la ciencia es dinámica y la ciencia nunca debe confundirse con aquellas posturas fijistas, deterministas del saber y el conocer, porque ese también sería otro equívoco muy grande. La ciencia viene a ser ese conocimiento que en un momento determinado, históricamente, identifica y determina una cultura o un proceso, digamos, de orden organizacional y societario, pero que como ciencia está llamada a cambiar, porque la ciencia es muy dinámica, por eso las cosas que otrora se planteaban como científicas, hoy producen en algún momento determinado hilaridad, porque eran absurdas, pero es que en ese momento ese absurdo era la verdad o aquello que tenía que ver como ciencia. Por eso, quienes nos movemos en el campo científico, no es que nos movamos en terreno movedizo, es que nos movemos en un campo en el cual aquel conocimiento que se tiene invita a seguir conociendo. Y eso hace que el científico tenga, digamos, sentido, la ciencia como tal y la actividad del científico, porque está abocada a reconocer lo que se sabe y a partir de lo que se sabe, buscar lo que no se sabe. Y en la medida que se aprende, y en ese conocimiento que emerge, que aparece, por distintas formas, entonces caer en cuenta que se tiene que seguir conociendo. Y el sentido del conocimiento ya no era como en otra época, estimada y estimado, de que se tenía una noción y ya esa noción era, no, sino que el sentido del conocimiento radica en la posibilidad de seguir conociendo. Y esa es una ventaja, es un riesgo, es un dilema que hay que de todas maneras solventar académicamente, atenderlo e inscribirnos en procesos que realmente amparen esa condición que actualmente se entiende. Otrora tal vez no, porque se trabajaba bajo otra noción del conocimiento que fundamentalmente estaba centrado en clave mnemotécnica. La clave del saber, ergo de la ciencia, era aquello que se conocía en un momento determinado, se explicitaba y se aprehendía. Luego se memorizaba y se daba a los demás. No, ya ese criterio, por supuesto, está en entredicho y las cosas han cambiado sensiblemente. Hoy se sabe que tenemos que saber para seguir sabiendo. Luego es imperativo que todos nos preparemos para esa dinámica y más los que nos movemos en el campo de los saberes. Y para eso necesitamos instrumentos, para eso necesitamos métodos, tácticas, técnicas, estrategias y disposición afectiva y emocional para ello. No sin negar, por supuesto, que la ciencia no solamente es producto, como dice en este listado al final de la investigación, sino que hay cosas de la ciencia que curiosamente o necesariamente vienen, son de orden intuitivo, vienen, digamos, y advienen a través de esos momentos especiales que corresponden a cada quien y que cada quien conoce y sabe. Y a través de ese efecto, de esa condición del saber propio que deriva, decanta dentro de las propias condiciones y facultades humanas, acontece en la vida de cada quien y permite que sea llevado digamos, como saber y como conocimiento para los demás. Pero no todo es intuición, también hay cosas que son netamente, digamos, de creación deliberada, intencional, que en un momento determinado por supuesto, cualquiera se puede plantear y en ese sentido, por supuesto, digamos, propiciar y orientar como es la condición creativa. La condición creativa es curiosa, eso está dentro de todas las facultades nuestras y está en relación con otra serie de eventos, pero hay momentos en los cuales esa ciencia tiene, digamos, esos constructos y esos productos derivados de la actividad
creativa, que si bien tiene dos conceptos de fondo que no voy a tratar en esta oportunidad, obviamente, como son la poiesis y la heurística, porque la poiesis es esa condición propia que hace que cada quien esté propenso a la creación y que hace que cada quien evolucione en su condición, digamos, antropológica, mientras que la heurística ya es un esfuerzo mayor de orden poético en aras de seguir avanzando en los procesos creativos de forma intencional y de forma dirigida. ¿Me explico? Es natural que la persona hable porque poéticamente está preparado para que en un momento determinado esa facultad se desarrolle y se exprese. Pero si alguien no la potencia y no la potenciamos y no la magnificamos y no la llevamos a un nivel heurístico, pues nos quedaremos netamente en un plano poético. Digamos, otra forma mediante la cual la ciencia se va desarrollando y configurando es a través de los inventos. También del azar. El azar juega mucho en el terreno de la ciencia porque todos sabemos que a nivel científico, a nivel tecnológico, muchas cosas se han inventado y se han logrado justamente por azar, por una curiosidad de circunstancias que se fueron proponiendo y propiciaron en un momento determinado un descubrimiento, una emergencia, una, digamos, situación cualquiera. Pero también aspectos que potencian el desarrollo de la ciencia como es el estudio, esa actividad que se realice, que todos realizamos, que en todos los semilleros también debe siempre tenerse como propósito formal, que es el de seguir de manera intencional, de manera racional, a través de distintos apoyos y distintos recursos, un desarrollo digamos, de estudio, de indagación, de reflexión y de profundización en torno a aspectos cruciales de interés para cada quien y en cada oportunidad, que implica justamente debates, análisis, disertaciones, cotejos, indagaciones, todo lo que corresponde a esa actividad y por supuesto mucha intelección, mucha capacidad intelectiva de raciocinio y de abstracción. También hay aspectos que configuran la ciencia como es la sistematización, aquella experiencia, aquellos saberes que anidan en cada quien producto de su vida, de su existencia, así como de las organizaciones, de las estructuras y los contextos, sobre los cuales hay que poner atención en un momento determinado a fin de abstraer ese saber y hacerlo evidente, ya sea en clave alfanumérica, numérica o alfabética, pero es importante de alguna manera dar cuenta de ello. Y por supuesto la investigación. Y estamos hablando de semilleros de investigación, porque son semilleros y estamos hablando de actividades y eventos relacionados con la actividad que se cumple en nombre de la investigación, y eso amerita también que haya nociones claras con respecto a lo que corresponde a la investigación, y quiero hacer algunas precisiones. Por ejemplo, hay personas que remiten o reducen la investigación simplemente a una lectura o a una búsqueda por las fuentes electrónicas o por internet. Cuando alguien le dice a otra persona, investiga, vete a internet, busca en WikiWiki o en cualquier sitio de data tal cosa y listo, y al final terminó su investigación. No, eso no es investigación. Esos son recursos, ayudas, apoyos, porque la investigación es mucho más que eso. Es mucho más que un evento que tiene que ver con la misma, pero mediante la cual no se reduce, porque la investigación es en el campo de la ciencia, en el campo de los saberes, una línea gruesa, es un ámbito extraordinario que si bien tiene un origen coloquial, porque investigación, lo sabemos, viene en su sentido etimológico del campo de la caza, cuando los cazadores iban a buscar la presa. ¿Qué hacían? Seguían la huella, como cualquiera de nosotros que va por el monte, por el campo y va buscando un camino, buscando un animal o buscando un rastro. Eso está haciendo la investigación, porque es dentro, vestigium, es la actividad que se realiza en pos de los indicios. Y de ese campo, de ese ámbito natural y de sobrevivencia humana, nos fue heredado un concepto muy bonito, que es la investigación, como aquella acción, sufijo, que sigue indicios, que sigue una huella, y en ese propósito va instrumentando, va desarrollando, va aplicando, va configurando, hasta que al final obtiene la presa, pero la presa en la investigación no es un ave, no es
digamos, un ser vivo. No, es conocimiento. Por eso la investigación es toda actividad que se realiza en pos del conocimiento de forma metódica, de forma sistemática, de forma organizada, de forma existencial también, que implica una cantidad de cosas, como todos lo sabemos, y sobre las cuales, por supuesto, hay mucha formación, hay orientación, y para la cual también tenemos que prepararnos todos, porque nadie llega, todos tenemos propensión a la investigación, pero no necesariamente todos tienen la información y el conocimiento suficiente para hacer que la misma ocurra de la mejor manera. Por eso hay que prepararse. Y hoy más, como ustedes y todos sabemos, que el campo de la investigación se ha hecho prácticamente un ámbito especial y de importancia y de obligación para todos los que se mueven en ese ámbito y sobre todo también en el académico, porque los saltos que se han dado y las posibilidades que se han establecido son extraordinarias. Por ejemplo, hace apenas unos 10 años se hablaba de un solo tipo de investigación, hoy se habla de mínimo 10 tipos de investigación. Hace unos años solamente se hablaba de un método científico y resulta que hoy ya no es un solo método científico. Y si alguien habla del método científico, perfectamente tiene que explicar a qué método se refiere, porque hoy hay tantos métodos científicos como tipos de investigación hay, y a su vez también lo que tiene que ver con las posturas epistemológicas. Hubo un tiempo en que la inquietud epistemológica no existía porque solamente existía una forma de hacer ciencia y esa forma estaba en correspondencia con una manera de ver la ciencia y comprender el conocimiento. Y hoy, digamos, se entiende que hay unas sutilezas, pero de tal magnitud que nos obligan a prepararnos, porque no es lo mismo el que esté haciendo una investigación, por ejemplo, descriptiva, y puede haber 5 personas haciendo una investigación descriptiva de un mismo evento de estudio, pero los resultados no van a ser los mismos si lo hace un estructuralista, o si lo hace un funcionalista, o si lo hace un materialista, o si lo hace un realista, etcétera, 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 porque las posturas epistemológicas lo que hacen es abstraer, precisar, identificar una serie de aspectos del conocimiento, y todos son ciertos. Lo curioso es que todos son ciertos, pero el propósito hoy no es la verdad, sino conocimiento. Y todos son conocedores y aportan al conocimiento, y ese aporte de cada quien en esa actividad de investigación, por supuesto, va a contribuir a abrir otros panoramas insospechados que hacen que entonces una pregunta resuelta se responda, pero a su vez genere 10, 15, 20 preguntas nuevas, y así se continúe. Y esa progresión es fascinante, y sobre esa progresión, por supuesto, es que se instituyen estos procesos y esta actividad académica, científica, y cosas tan bonitas como son la investigación. Pero como me corresponde en este momento hablar sobre los valores, entonces, haciendo digamos, relaciones, vamos a hablar entonces voy a referirme entonces a los valores en torno a ese campo de la investigación, eh, digamos, porque son los valores, en cierta manera, los que van a propiciar que las personas se realicen, que hagan investigación o que no hagan investigación. Eso no niega que puedan hacer otras cosas y está bien, pero si se hace investigación, en términos de la investigación, entonces hay como que un giro axiológico que corresponde en consecuencia a fin de patrocinar, avalar y potenciar esa actividad que en nombre de la investigación se cumple. Digamos que esta es una referencia tangencial, por supuesto, al campo de los valores, pero sí es importante, y voy a insistir en ello si me permiten, y es lo siguiente. Los valores son extensión de la condición antropológica que, del punto de vista intangible, motoriza lo tangible, determina lo que la persona hace, decide, actúa, pero también lo que la persona reconoce, aprecia, estima y entiende en un momento determinado. De ahí su importancia. Los valores son, digamos, una serie de aspectos que van a propiciar en la interioridad psíquica digamos, eh, como ciertas claves que van a propiciar que cada quien elija, decida, se proponga o renuncie en un momento determinado. Por eso los valores, digamos, siempre hay que tenerlos en cuenta. Y aún más, los valores, curiosamente, en esa relación directa con la investigación y con la ciencia, van a propiciar que en el fondo emerja esa conjunción
entre el humano y entre lo que cada quien se propone a nivel de la ciencia y la investigación como cultura. Por eso la cultura es producto de los valores. Además, sabemos que la cultura es un término que deriva del campo, que deriva de esa actividad que se realizaba periódicamente para propiciar que los cultivos se dieran, y los cultivos tienen una ciclicidad, que hay un tiempo para, a la manera del Eclesiastés, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cuidar, hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para consumir, distribuir, etcétera. Pero esa ciclicidad natural implica una periodicidad, una continuidad, y ya no es un círculo lo que se va a originar, sino que es una espiral. Por eso, en el fondo, el proceso cultural es un proceso cíclico donde las personas van realizando vivencias, situaciones, por ejemplo, a través de un año, a través de ciclos, a través de periodos, a través de vinas, lo que se quiera, pero en cada oportunidad y en cada vuelta se reconoce que es cultura porque se fortalece, se amplía, se potencia, se magnifica, y ahí aparece la metáfora de los procesos civilizatorios inclusive. Entonces, estamos hablando de cultura, es porque hay valores, porque si no hubiese valores, digamos, no habría esa posibilidad como de cultivo, de culto, de desarrollo, de progresión y de permanencia, que es la que en un momento determinado sostiene lo que ocurre a nivel, por ejemplo, del campo, cuando la persona sabe que todos los años tiene que sembrar, pero el próximo año y el siguiente y el siguiente, y en cada oportunidad aprende, comprende, entiende, desarrolla, tecnifica, mejora, potencia, y al final está potenciado en el contexto cultural. Por eso estamos hablando de personas cultas cuando son personas que practican, que conocen, que desarrollan, que aprenden, comprenden, entienden, perciben, y eso fundamentalmente es extensión, manifestación de algo que sostiene toda esa actividad que es histórica, como es el de los valores. Por eso los valores van a ser un aspecto extraordinario de mucha importancia. Y entre tantos, y sin pretender que esto sea una prioridad ni una especie de estructura de orientación sobre los mismos, voy a mencionar algunos de ellos que para nosotros, por supuesto, son conocidos, son de mucha predilección para todos nosotros, los presentes, pero que no van a representar ninguna taxonomía, porque en esto es importante que tengamos en cuenta lo siguiente, estimadas y estimados, que los valores en sí mismos no bastan, porque los valores en sí mismos como tales pudieran tal vez igualarse todos, porque todos son buenos, esa es la característica de los valores. Pero cuando un valor no tiene una relación ni una correspondencia con otros, en otras palabras, se absolutiza, puede relativizarse, porque el valor está en relación con otros, y hay una especie como ya sea de degradé o de escala o de orientación que permite indicar que un valor se ordena a otro, y para comprender un valor, si no se vive el otro, no se puede comprender, porque, digamos, se requieren. Pero esa escala de valores, esa digamos, estructuración, esa conformación es, es parte de un estudio extraordinario que todos los que están en este encuentro conocen y saben porque lo han trabajado, pero es un tema de mucha importancia y mucha significación. No solamente son los valores, es que los valores también se ordenan. Porque si bien, digamos, para algunos un valor se magnifica y sobre ese valor todo lo demás se orienta, el valor que funja como atractor, el valor que funja como principal orientación y, y hacia lo cual todo lo demás propende, va a asignar todo lo demás y va a demarcar todo lo demás y va a generar un patrón cultural. Y eso es delicado, es muy delicado. Espero que se entreve a este aspecto para que no es simplemente valor por valor, sino está bien los valores, porque el sentido ontológico de los valores es justamente aquello que ayuda a que el ser sea lo que es en términos de lo que le corresponde, pero para eso hay que establecer prioridades, para eso hay que establecer urgencias, para eso hay que establecer cierto tipo de formas de orientación, de acercamiento y en oportunidades de vulgarización. Por eso un valor que vamos a mencionar en este momento es que a través de la actividad de la investigación nos hacemos responsables. Una de las cosas que uno admira y se admira y se debe admirar de los investigadores, ojo, y eso implica que a través de los valores uno reconoce si hay o no cultura científica, y si hay o no
méritos como para una cualificación determinada. Esto lo explico y permítame si puedo ser un poquito fuerte en este aspecto, es porque no necesariamente todo aquel que se llama investigador lo es, porque el investigador es el que investiga, y si no investiga, no solamente es un adjetivo, es que es una forma de ejercicio y de actividad que se manifiesta a través, por extensión, en otros campos de la vida, como porque los valores, lo curioso de los valores es que los valores cuando impactan y determinan y forman o se inscriben dentro de un patrón cultural, afecta a todo lo demás, porque si no sería una cosa completamente complicada el que en un momento, en un contexto, alguien sea extremadamente o digamos virtuoso en términos de los valores, pero en otros tal vez no lo sea. Pudiera ser si hay una matriz previa que ampara ese tipo de situaciones, por ejemplo, que pudieran entenderse para los epistemólogos o para todos nosotros desde el punto de vista ecléptico, es decir, si es una lectura ecléptica la que antecede. Pero los valores se extienden, por eso es fácil en un momento determinado, digamos, apreciar o se aprecia sensiblemente cuando esos valores van moldeando la personalidad y son justamente extensión de esa personalidad. La responsabilidad es una característica de igual manera que la corresponsabilidad, porque los que se desarrollan en el campo de la investigación y todos los que nos movemos en este sentido tenemos que ser muy responsables, porque hay tareas que cumplir, hay cosas que atender, y eso implica también la relación y los contextos donde la actividad de la ciencia y de la investigación hace que obliga a que las personas sean responsables. Porque la actividad científica, la actividad de la investigación, no, si bien puede alguien en un momento determinado liderar una línea de investigación o digamos, desarrollar o modelar un proceso metodológico, un proceso científico, no lo hace en soledad. Eso lo está haciendo en producto de su actividad, de su consecuencia, pero lo hace va en relación directa y proporcional con una cantidad de personas, luego la corresponsabilidad fundamental. Hay momentos en los cuales la actividad del científico, del investigador, está sujeta a un apoyo, a un estímulo, a una orientación, como cuando se establece esa tríada entre el investigador, el asesor y el tutor. Y los tres están, digamos, cada quien por su lado, cada quien en posturas epistemológicas o en un imaginario cualquiera, y no están atendiendo formalmente un proceso, digamos, científico de esta naturaleza de orden metodológico. No, aquí hay una responsabilidad y hay una corresponsabilidad, y eso implica que en el sentido de la responsabilidad y la corresponsabilidad hay una apertura hacia la comprensión de los procesos metodológicos como procesos societarios, como actividad fundamentalmente de involucramiento de otras personas y de otras instancias sobre las cuales, digamos, hay que estar atentos y propiciar. Por eso un buen investigador es una persona responsable, y la responsabilidad sabemos que pasa mucho más allá de esto. Tiene que ver que es una persona, digamos, atenta a las exigencias, dispuesta a cumplir con los espacio-tiempos, con los cronogramas, con las tareas, con lo que corresponde. Y además, porque esa corresponsabilidad y esta responsabilidad está en relación, digamos, con aquello que se es y se quiere ser. Es responsable una persona que en nombre de la investigación se propone hacer investigación, luego ciencia, y actúa en consecuencia. De otra manera, no sería responsable y tendría otro tipo digamos, formas tal vez de ser apreciado, más no de epítetos necesariamente, pero sí de advertencias. La responsabilidad es una actividad y una cualidad axiológica de la actividad científica que permite justamente eso, que cada quien, digamos, se haga virtuoso en ese sentido, digamos, propenda en esos términos, y a su vez favorezca el desarrollo de la ciencia y del conocimiento. Hay otra serie de aspectos complementarios en este sentido, por supuesto, como son la constancia, la perseverancia y la paciencia. Un investigador es constante. Cuando la persona, el investigador se acerca o delinea un proceso cualquiera de corto, mediano, largo aliento,
es justamente esa virtud, ese valor asociado con la constancia, la perseverancia, digamos, el aceptar y reconocer que las cosas no se dan en el primer momento, que sobre ellas hay que volver y volver e insistir, pero en cada insistencia, en cada, digamos, exigencia, siempre bajo una apertura de mayor saber, de mayor propósito, por supuesto se entiende la importancia de la ciencia y del conocimiento. Eso implica la perseverancia y también la paciencia. Un investigador que es impaciente, por supuesto, sufre y puede hacer sufrir a los demás porque hay cosas que digamos, se van a descubrir a través del momento en el cual ese acontecimiento se manifiesta, ocurre, ya sea por emergencia, por ejemplo, cuando se siguen procesos evolutivos a los cuales hay que ir mirando progresivamente, haciendo registros, lo que corresponda, y llega un momento en el cual emerge aquello que se busca, y luego hay que estar pacientes, como también en aquellas condiciones en las cuales digamos, hay urgencias, hay exigencias inmediatas, pero en medio también de esas urgencias, los estados de ánimo, los aspectos asociados con el saber esperar y el saber entender y comprender que los ciclos, los procesos y las condiciones deben en un momento determinado ser apreciados en esos términos, es de mucha importancia, de mucha significación. Constancia, perseverancia y paciencia. Pero la paciencia en el campo de la ciencia no es una paciencia pasiva, es una paciencia activa. Nosotros podemos ser pacientes, pero el paciente, digamos, esperar que las cosas ocurran, no, eso no sería paciencia. Eso sería tal vez, no sé, neutralidad. Pero la paciencia es justamente el saber eh, científicamente ir interviniendo, ir actuando en aras de aquello que en un momento determinado debe desarrollarse y debe descubrirse, como cuando se están buscando conceptos y comprensiones y sobre las cuales todavía no hay criterios para poder entender y comprender eso, y solamente ocurre en el momento que corresponde. Y entonces, en ese momento, todos agradecemos el haber tenido ese sigilo y esa actitud y esa aceptación de esa posibilidad en esos términos. Otro aspecto, por supuesto, es la disciplina. Un investigador es disciplinado. Y es un disciplinado en cuanto que está en relación a un conocimiento, porque el concepto de disciplina en un momento determinado puede ser ambiguo, pero digamos, si lo asociamos en términos de la disciplina con respecto al saber y el conocer, sí, es disciplina en cuanto que está inscrito en una línea del saber, pero sin disciplina en cuanto que esa línea del saber no está enmarcada digamos, en criterios absolutos que impiden que se establezcan nexos y vinculaciones, porque a veces la disciplina simplemente la emergencia de un tamiz de contenidos y desarrollos que obligan a la interdisciplinariedad en aras de la disciplinariedad, de la transdisciplinariedad, me explico. Por eso, en este manejo, el concepto de disciplina implica el escribirse una temática determinada en un contexto, pero que a su vez puede ser la emergencia a la manera de la gestal, quienes los psicólogos conocen muy bien, que en un momento determinado el punto focal es algo, pero ese punto focal simplemente es la mirada que está ocurriendo, pero que ese punto focal se logra y se da justamente por los demás aspectos que conforman una enteridad cultural, sociológica o de contenido o desarrollo temático. Por eso la actitud disciplinar en este sentido debe estar abierta y propender hacia la interdisciplina y la transdisciplina como trasfondo y tamiz, ¿sí? Pero sin perder de vista justamente el sentido y la originalidad del pensamiento que se está discurriendo, que se está desarrollando. Y el otro sentido es el sentido psicológico, es el sentido ético, el sentido, digamos, de, de, de crear una suerte de rutina y de desarrollo de ciertas prácticas que van a amparar que la actividad científica ocurra. Por eso la actividad científica disciplinada implica que la persona también tenga presente un juego de aspectos relacionados con
con la actividad como es la organización, la sistematización, la creación de condiciones espaciotemporales que le permitan justamente ese desarrollo, esa comprensión, esa actitud y eso que otros valores avalan como es la persistencia, la continuidad la progresión de los propósitos. Disciplina es importante. Si una persona es disciplinada, es organizada. En consecuencia, se propone, se exige, se orienta y mantiene los propósitos en medio de esas posibilidades que ocurren en la investigación, porque las investigaciones sorprenden. No hay patrones instituidos y todos lo sabemos, todos los investigadores aquí presentes lo saben, que a veces hay un momento determinado en que hay que hacer giros extraordinarios porque las condiciones obligan, ya sea, digamos, por orden vía las circunstancias, por vía las emergencias, por vía de los descubrimientos o por vía de las comprensiones que en un momento determinado implican, por ejemplo, un salto epistemológico, un giro epistémico determinado en un desarrollo cualquiera. Este aspecto relacionado con la honestidad es muy importante, estimada y estimado, y sobre esto quiero digamos, hacer algunas precisiones, si me lo permiten, porque es un tema que toca sensiblemente la actividad intelectual. La honestidad, digamos, en todos la actividad científica es vital, es muy importante. Y es en todos los ámbitos. Ha habido casos, y ustedes habrán conocido casos de personajes adultos que en un momento determinado inventaron cierto tipo de cosas y descubrimientos para hacer creer que eso era de una manera determinada, como ocurrió en el campo, por ejemplo, de la antropología física, donde se inventaron, fabricaron unos cráneos falsos para hacer creer que por fin se habían encontrado el enlace evolutivo entre el mono y el humano, cosas así. Así como también hay casos también complicados, como el caso de una ministra de un país europeo que después de los 60, 70 años fue descubierto que su investigación de doctorado había sido plagiada y eso implicó prácticamente un sofocón internacional, personal y por supuesto para el gobierno y para la comunidad académica, porque los casos de honestidad, por supuesto, ofenden y son complicados. Por eso, estimadas y estimados, y sobre todo me dirijo a los muchachas y muchachos de los semilleros que están haciendo sus acercamientos hacia la ciencia y la investigación, practiquen y practiquemos todo la honestidad intelectual. Eso implica el respeto a las fuentes, el manejo adecuado de los términos, de los conceptos, el asumir procesos de desarrollo intelectual marcados justamente en medio de las dificultades y a veces de los errores y los desaciertos, pero de égida propia, que determinen y hagan ver la importancia de este valor en lo que tiene que ver con la actividad intelectual. Por eso, cuando manejen citas, tengan mucho cuidado, citen debidamente. Si alguien toma un texto, todos lo sabemos, de un contexto, lo incluyen en su investigación, pero no lo admite, no lo reconoce y hace mutis con respecto a las exigencias de citar debidamente las fuentes, eso es indelicado. Por eso implica que los investigadores conozcan muy bien las normas, los criterios, y a su vez, para los instructores y los formadores, ayuda a que los muchachos, porque los muchachos previendo el futuro, porque no es un problema de los muchachos son muy honestos y las muchachas son, en general, en esta actividad son muy honestos, espontáneos. Es que el mayor problema de honestidad en el manejo de las fuentes digamos, en el tratamiento de la data es de los adultos, porque nosotros en lo personal, el conocimiento y la práctica y la actividad que realizamos fundamentalmente es a niveles de posgrado. Es para evitar justamente situaciones incómodas y mejorar y potenciar la actividad del desarrollo intelectual justamente en cualquier instancia y en cualquier oportunidad. Así como hay personas que pagan para que otros le hagan sus investigaciones, no eso es incómodo y debe evitarse. Hay que generar líneas propias de honestidad intelectual, donde las personas se conozcan a sí mismos como, digamos, desarrolladores de tendencias y propuestas e iniciativas científicas, motu propio, pero a la manera de su conocimiento, sus posibilidades
y sin mayores pretensiones que las de conocer, y en ese proceso disfrutar del conocimiento, disfrutar de la actividad que se realiza y definir líneas propias de desarrollo intelectual que lo den a conocer a cada quien como intelectuales. Porque las posibilidades del desarrollo del conocimiento son tan amplias, son tan vastas, que cada quien tiene un nicho que lo está guardando, cada quien tiene una línea de investigación que lo está instando, que lo está motivando, cada quien tiene una semántica propia que lo caracteriza, cada quien tiene una forma de aprender y de comprender, y en ese aspecto cada quien en su actividad científica va descubriendo, va alineando, va propiciando que eso ocurra. Por eso la honestidad es importante. La honestidad es, y también la honestidad se trata de que es de aquellas cosas que las cuales no se sabe, pues no se sabe, y no hay que tratar de demostrar que no se sabe. Si no se saben, no se saben, porque justamente para eso somos investigadores, para seguir sabiendo, y habrá momentos en los cuales posiblemente se sepa eso, y habrá momentos en los cuales nunca se sabrá porque hay cosas que son de tal magnitud y de tal trascendencia, de tal implicación, que apenas lo que podemos obtener son vestigios, y esos vestigios ya son importantes en sí mismos como tales. Hay una condición axiológica que también tiene que ver con digamos, el misterio de la actividad investigativa, que es la oportunidad. Un valor es la oportunidad, y la oportunidad, digamos, es aquella circunstancia, aquella condición que se presenta en la vida de cada quien para que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de la investigación, se haga ciencia, y esa oportunidad a veces se pierde. Es como la oportunidad que viven las muchachas y los muchachos en sus pregrados. Por favor, no pierdan esa oportunidad de hacer un trabajo muy bien, muy bueno, bien orientado, bien acompañado, bien asesorado, y un trabajo donde le asome el fascinante campo de la ciencia y la investigación y no lo frustre. Por eso los tutores, asesores, orientadores y personas que dirigen los procesos metodológicos no, digamos, no deben castrar esta oportunidad histórica de propiciar que cada quien acceda al mundo de la ciencia y descubra las posibilidades que tiene para su vida profesional. Y así como también la oportunidad que tiene cada quien en su actividad académica, o las oportunidades que se presentan, porque hay circunstancias que advierten que, digamos, potencian o pueden inducir a procesos de la ciencia, y si la persona es perspicaz, si estamos listos, propensos a aprender y comprender, esas oportunidades no las perdemos, no se pierden, y se constituyen en una forma, digamos, ya sea sistemática, organizada, metodológica o didáctica de desarrollar el conocimiento. Esto lo desarrollan los griegos a su manera a través de una expresión como es el kairos. Es que la actividad científica, así como la actividad humana, es kairológica. Y kairos significa que tiene un tiempo y una oportunidad y una circunstancia. Si ese tiempo, esa oportunidad, esa circunstancia se pierde, no se aprovecha bien el cronos, que es el tiempo, y arrasa con el kairos. Luego es oportuna, y esa oportunidad, por favor, vívanla en cada momento, en cada circunstancia, porque también tiene una característica que no se agota, porque es casi un continuum, pero es un continuum que explica el por qué en un momento determinado cada quien se interesa en algo, y ese interés se activa y se motoriza en cada oportunidad que corresponde. Ya acercándome a la conclusión de este acercamiento, esta es una toma del río en el oriente de Venezuela, cerca del delta Macuro, el río Orinoco. El conocimiento es un valor extraordinario. Es un valor sobre el cual hay que volcarse y entenderlo. Porque otrora, miren, esta curiosidad, se creía que el objetivo de la ciencia era la verdad. Y en la medida que avanzaba la ciencia y el conocimiento, si bien era cierto que eso era verdad, no lo era absolutamente. Luego, al no ser absolutamente verdad, pues entonces se desvanecía esa verdad, y entonces emergía ¿qué emergía? Entonces emergían frases, sentencias, afirmaciones, apoyos, avances, pero verdad como verdad, no, no. Por eso el científico en los últimos años ha entendido que el objetivo de la ciencia no es la búsqueda de la verdad, pero sí es la búsqueda del conocimiento. Y el conocimiento es un valor.
Y es un valor al cual hay que apuntarle a todos nosotros en ese sentido, porque el conocimiento es una curiosidad, es una cosa mágica, es una cosa extraordinaria, que da sentido a lo que hacemos, pero también en la medida que da sentido, nos delinea las posibilidades de seguir en los procesos de su búsqueda, porque el conocimiento es algo que no se agota, está ahí, está abierto, es una vastedad, es una inmensidad a la cual estamos nosotros abocados, aún más, ya sea por naturaleza, pero también por condición científica, como se trata en este campo, que es el campo de la ciencia, la investigación, la metodología, los saberes. Porque lo primero lo explico a través de Aristóteles, porque para los griegos el humano está abocado a conocer, el humano está llamado a conocer. Eso es una cosa como imperativa, pero no es una imperativa que fastidie e impida, sino que es una imperativa de realización, porque a la manera de los filósofos que posteriormente también advierten que ser más es conocer más a la manera en el desarrollo de Maritain, Taylor de Chardin, en el sentido de que en la medida que conocemos, digamos, en la medida que sabemos, sabemos que somos más, pero ese ser más no es una jactancia, no es una prepotencia, no es una arrogancia, sino que es una incitación a seguir sabiendo. Y el que está en esa línea sabe que en la medida que conoce, tiene más posibilidades de realizarse. Pero como la realización no es sola y aislada, esa realización repercute en los demás, luego de ser un conocimiento ordenado hacia el apoyo y la actividad y el desarrollo de las posibilidades que implican justamente la relación. Por eso conocer es lo innoto, es lo fantástico, es el imaginario, es lo que está por sucederse. Y el conocimiento es todo aquello que nos permite justamente de alguna manera darnos cuenta de algo, pero en ese asomo descubrir que hay un infinito que está por darse. A la manera de lo que reconocían algunos filósofos, y si mal no recuerdo, en una de sus cartas, Renato Descartes manifestaba que haría todo lo que sabe, que daría todo lo que sabía, lo daba, por siquiera un ápice, por siquiera un pedacito, un fragmento de todo el conocimiento que estaba por ser conocido. Otro aspecto importante de la actividad científica, y es un valor extraordinario, es que todo científico, todo investigador es economista, ecónomo. Economía en griego básicamente está en relación con el concepto de organización, porque todo investigador tiene que organizarse, luego es economo. La economía no es ingresos y egresos, deberes y haberes y partida doble. No, es un enfoque, digamos, tal vez muy particular, no llamémoslo reduccionista de la economía. La economía implica organización y un buen investigador se organiza para minimizar y para maximizar, para evitar la entropía, la pérdida de información y aprovechar al máximo lo que tiene, los recursos, las posibilidades en aras de esa obtención de la presa llamada conocimiento. Por eso un valor extraordinario que está al lado de la investigación es justamente esa, la capacidad de organización, la capacidad económica, la capacidad de propiciar que esos aspectos vinculados con la economía, como son la dirección, la administración, la organización, el criterio de autonomía, se potencien y se magnifiquen. Por eso bienvenidos todos y alegrémonos de estar en un campo en el cual es intangible, nos permea, nos afecta, nos obliga y apoya y ampara cualquier propósito. No vamos a dejar de lado mencionar la solidaridad. Actividad científica sin criterio de solidaridad, digamos, sería, se pudiera poner en entredicho, porque hay mucha actividad que se realiza en nombre de la ciencia que deja de ser solidaria, y todos lo sabemos. La solidaridad es como aquella actitud, aquella actividad, aquella condición que nos lleva a que las cosas que se hagan siempre pensando en alteridad, en las posibilidades de acceder a otro, establecer vínculos, relaciones, nexos, de incorporarlo y en cierta manera de asumir también causas de otros o de comprender vivencias y situaciones que aquejan a unos y a otros. Y eso hace que la investigación, digamos, tenga ese dejo y esa característica también de humanidad que le corresponde. Por supuesto, un científico es productivo. Científicos son productivos.
un científico ocioso es muy difícil. Por eso la productividad es un valor agregado, o es un valor que en cierta manera, sin que esto deje de sonar, tener un dejo positivista, es un dejo que de todas maneras reconoce la importancia del científico como tal. Es que es productivo. Un científico está al lado de las soluciones, no de los problemas. Si bien a veces atiende un problema, no lo va a atender para problematizarlo y hacer que el problema sea grande. No, es porque está pensando siempre en las soluciones. Por eso los científicos aquí presentes, todos los partícipes de los semilleros, debemos comprender que estamos del lado de las soluciones, no de los problemas. Estamos del lado de buscar las formas de responder, de atender, de propiciar, y eso se expresa en productos, que algunos son tangibles dependiendo del tipo de investigación. Ejemplo, si estamos haciendo una investigación interactiva, luego la productividad es de orden social, de orden cultural y de efecto inmediato. Pero si estamos en una investigación analítica, el constructo y el producto analítico es de mucha importancia y de mucha significación para justamente los contextos en los cuales se ordenan, para que no, digamos, asociemos la productividad solamente con una postura epistemológica previa que determina un tipo de investigación. No es que la productividad está en los escritos, en los papers, en los desarrollos, en los conceptos, en las teorías, en los esquemas, en los algoritmos, en los desarrollos, en los instrumentos, en los cambios que se generan también, en todo ese tipo de efectos. Y por eso el científico, el investigador se siente productivo y siente que está justamente aportando en todo momento y en toda oportunidad. Y tal vez, casi para finalizar esta reflexión, hay un aspecto que se potencia axiológicamente en el desarrollo de la actividad científica y es la personalidad. Es como la personalidad, vamos a llamarlo así en estos términos, como aquella manera mediante la cual cada quien se da cuenta de la importancia del sí. En esa importancia del sí mismo delinea y define una manera consona de realización y de extensión que se proyecta en todos los ámbitos y se manifiesta a través de todo lo que hace. Y eso es personalidad. Por eso la personalidad implica el fortalecimiento del carácter, la determinación de la identidad y el proceso de mismidad. El carácter nunca debe confundirse con temperamento. El carácter es justamente aquella, digamos, condición de permanencia, de correspondencia, de persistencia con respecto a las decisiones que se tomen a fin de mantenerlas en pro de su desarrollo. Y eso implica una condición, una cualidad axiológica como es la bondad. Luego, esa persistencia es importante. La identidad se afina y se fortalece en la relación con los demás, porque la identidad implica justamente el reconocimiento de la diversidad, de la multiversidad, de la variedad, la distinción propia, porque el ser se define, es o se determina más que todo, es por la diferencia, más que por el parecido. Por eso la clave radica justamente en que a través de la forja de la personalidad, en el desarrollo de la ciencia, cada quien va definiendo una identidad propia que se fortalece justamente en la mismidad, que justamente es la aceptación del sí mismo, el conocimiento del sí mismo, y esa aceptación interior de lo que se es, en los términos de lo que se es, en las condiciones que se tienen, en las potencialidades y, y digamos, y fascinaciones, digámoslo así, que le corresponden a cada quien. Esto, por supuesto, en la actividad científica, la actividad investigativa, estos son unos científicos y una familia apreciada por todos nosotros en nuestra institución. Eso fortalece la autoestima, el concepto de autoestima, el concepto de autoimagen y el concepto y el autoconcepto. Me explico. Toda la actividad científica hace que cada quien se aprecie a sí mismo, ojo, si la hace bien. Toda actividad científica potencia la autoimagen, que es la manera mediante la cual cada quien proyecta a los demás en relación también con la autoestima, porque cuando estas cosas no están concatenadas, no están relacionadas, pues ya interviene la psicología. Y por supuesto, toda la actividad científica implica y fortalece el autoconcepto. Es justamente esa literalidad y esa explicación que cada quien se da a sí mismo con respecto a su condición científica y es un devenir y es un desarrollo que se va realizando en todo espacio y tiempo.
Quiero concluir con lo siguiente: la investigación y la ciencia se constituyen formas concretas de apreciar la vida, de orientar a la persona hacia los aspectos que le permiten descubrir. Estimadas y estimados científicos aquí presentes, partícipes de los seminarios de investigación, muchachas, muchachos, aprovechen y aprovechemos todos para que esa actividad científica nos permita sobre todo fortalecer toda nuestra identidad, fortalecer esos aspectos que determinan nuestra condición de persona y descubrir el sentido y valoración de las cosas para que no se constituya eso en un mecanismo o una actividad que se realiza simplemente porque se ordena o porque en algún momento determinado ocurre o se obliga, sino porque el sentido de la investigación hace que se conozca como una condición permanente, natural y espontánea, para que no ocurra lo que ocurre con muchas personas que hacen investigación nomás en una etapa de su vida y superada la etapa, superar la investigación. Y resulta que después les duele el no tener criterios, elementos y herramientas para seguir investigando, porque hay que seguir investigando. Corresponden a maneras existenciales, la investigación y la ciencia, mediante las cuales se accede a la dimensión trascendente del, y eso por supuesto es un detalle y un aliciente para nuestra actividad científica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marcos Fidel Barrera, por compartirnos esta masterclass en formación de valores y cultura científica. Gracias a todos los que han logrado conectarse pese a los altibajos que hemos tenido hoy con la parte técnica y tecnológica. Solicitamos nos disculpen, les agradecemos estar en conexión y estamos atentos, por supuesto, a sus preguntas, a sus orientaciones. Nos pueden dejar también saber en el chat desde dónde se conectan y si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano, pueden generar alguna reacción, abrir el micrófono y hacer directamente la pregunta. En el chat, doctor Marcos Fidel Barrera, tenemos algunos comentarios. De principio yo me atreví a hacerle una pregunta, si es posible hablar de antivalores en el marco de la relatividad de los valores, ¿verdad? Y también Norceli Carrullo nos dice que es difícil esa triada porque cada uno tiene sus intereses, bases y enfoques, dejando muchas veces por fuera las realidades que se requieren estudiar, y allí se denota la carencia de la responsabilidad de la triada. También la doctora Moraima Romero señala, argumenta, en la actualidad se ha observado en los medios de comunicación donde investigadores universitarios que se adjudican trabajos de otros no referenciando las fuentes. ¿Qué valor tienen estas personas? ¿Y cuál es la responsabilidad de las universidades, de los centros de investigación ante esta situación? ¿Y cuál es el valor de la investigación que se mercantiliza? Quizás también sería propicio eh, conocer su opinión respecto a este aspecto. Ahora hemos visto cómo cada vez es más demandante eh, el tema de que para poder publicar también hay que realizar algunos pagos administrativos en algunos casos, pero en otros casos parece que van más allá de lo administrativo. Entonces, quedamos atentos a sus comentarios. Doctora, le agradezco su amable intervención y la lectura de las inquietudes. Me gustaría, si tengo tiempo, pero trataré de ser breve, de atender uno por uno para que no se me quede algo en el tintero de pronto. Si es tan amable, empezamos entonces con la inquietud suya. Si es tan amable, me la repites, por favor. Claro que sí, doctor. La pregunta que yo le hacía era en virtud de que usted nos comentaba de que los valores estaban en una dimensión donde de alguna manera habíamos traído un espacio para relativizar el valor.
Es decir, que los valores no necesariamente eran constructos absolutistas. Siendo así, entonces yo le preguntaba si era posible hablar de antivalores. El tema de los valores siempre ha estado alrededor también de los antivalores. Es un tema delicado porque entonces se puede incurrir de pronto en una lectura binaria de las cosas y de la vida, de la manera de las personas que reducen el todo a dos elementos y a partir de ahí entonces configurar esa estructura, esa arquitectura, ¿no? Es un tema muy delicado. Digamos, nosotros hemos trabajado y he trabajado y dirigido estudios en materia axiológica y ese ha sido un tema siempre de cuestionamiento. Me explico. Lo voy a explicar de forma analógica. Así como en el maniqueísmo, la vida se reduce al bien y el mal. Llega un momento determinado en que para poder entender el bien, se justifica el mal porque el bien sin mal no es bien. Entonces, entonces el dilema es, entonces debe existir ontológicamente tanto el bien como el mal para que entonces pueda entenderse esto. Es un tema muy complicado. ¿Ve? Entonces, más lo que quiero decir con esto es que los valores están. Lo que pasa es que los valores cuando no están ordenados y están concatenados y son producto de una reflexión y una actitud deliberada, intencional, puede suceder que entonces se magnifiquen los valores y entonces esos valores por magnificación o a veces por insistencia mayor y por una ausencia de esa jerarquización, entonces aparezca un valor magnificado que se convierte en un antivalor. A la manera de los griegos cuando dicen, ¿hay luz y sombra? No, es luz. Lo único que hay luz, porque incluso la sombra la produce la misma luz, sino que hay degradé, es un degradé de luz que hace pequeño. Por eso los estudios, por ejemplo, de astrofísica a veces se hacen para determinar la desintegración atómica, se hacen en lugares tan profundos y tan oscuros debajo de las capas, por ejemplo, del hielo, que a tantos kilómetros se logra en esa oscuridad ver cómo se fragmentan los átomos, pero esa fragmentación de los átomos está ocurriendo en el universo. Luego es un degradé, entonces es una sola enteridad. Es una cosa, desde el punto de vista de la filosofía y la ciencia, es fascinante. Ahora, ¿qué es lo que debe tal vez, o propondría o sugeriría? Que se precisen los valores y se establezcan los valores en sus relaciones con los valores para determinar cuándo un valor, si no se tiene en cuenta en su relación con otro valor, puede implicar un desvío que se convierte en un antivalor, porque el antivalor viene a ser posiblemente un valor mal entendido, mal comprendido, mal desarrollado. Entonces, no es, esa es una tarea. Yo les sugeriría a los semilleros es que en algún momento determinado dediquen un tiempo a estudiar el tema de los valores y establezcan los valores no como una cosa como ocurre a veces, ¿no? Ser, visión y misión, pero no hay conciencia de que ese ser, visión y misión a qué corresponde. Los valores de nuestra institución son estos, los valores de nuestros semilleros son estos. Es que los valores no son palabras clave, ni son palabras para configurar una retórica o una estética determinada. No, es una aprehensión y una comprensión que en un momento determinado se requiere para poder entender de mejor manera lo que se es y lo que se hace. Entonces, una complejidad para que no se convierta entonces en una condición, digamos, de antivalor. Y el antivalor vendría, insisto, es justamente en una ausencia o una urgencia, digámoslo así, de profundizar y descubrir justamente el sentido de los valores que están ahí, no se pueden negar, pero que de alguna manera hay que comprenderlos de mejor forma. Muchísimas gracias, doctor. A la doctora Norceli Carrillo le pedimos amablemente, ella enuncia una triada, no sé si me podría indicar en un chat o abrir su micrófono para pues, tener una mejor comprensión de ese comentario que nos hace. No sé, doctora Norceli, si está por allí. Si le parece, doctor. Sí, doctora, ¿cómo está? Adelante, bienvenida, Norceli. Sí, de hecho, lo refería a lo que decía el doctor Barrera con respecto a esa dificultad que existe entre el asesor, el tutor y la persona que está realizando esa investigación, ¿no? Porque cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene sus enfoques y muchas veces eso pues se aleja de las realidades que se quieren estudiar y hacen que el mismo
investigador se aleje de eso. A eso era que me refería. Es una inquietud muy válida y le agradezco esa intervención también, estimada doctora, porque esto es tanto el sufrimiento y tanta la ambigüedad y tanto los efectos que se producen en la actividad académica o la actividad científica que ocurre en la academia, cuando estos aspectos ni se entienden, y aún más cuando las instituciones evaden irresponsablemente la necesidad de configurar criterios para que haya correspondencia, para que haya cierta afinidad y cierto conocimiento de los aspectos relacionados con la investigación y la ciencia entre todos los protagonistas. Porque eso es tarea también de las instituciones. No pueden dejar las instituciones esa actividad exclusivamente al libre juego del desarrollo interactivo que se va a originar en un proceso de investigación. Y todos lo sabemos. Imagínense lo que sucede cuando una persona, tantas cosas, pero voy a mencionar algunas de ellas que todos sabemos. Un tutor le dice al investigador que viene de un asesor que el título, por ejemplo, el objetivo general, el verbo del objetivo general, no le gusta porque le parece que no es. Entonces, en lugar de decir un objetivo general, explicar, le puso ahora proponer y le pareció el título, y sin darse cuenta que le cambió toda la investigación, porque pasó de una investigación, si era explicativa, en el caso de explicar, era una investigación explicativa, que son tan extraordinarias y tan necesarias, se la cambió y la llevó a una proyectiva y cambió radicalmente todo. Cambia eventos de estudio, unidades de estudio, método, táctica, técnica, estrategias, técnicas. Puede cambiar inmediatamente de técnicas cualitativas a técnicas cuantitativas. En fin, pero ¿por qué? Por un desconocimiento supino de los procesos metodológicos. Debe haber una correspondencia, y lo que plantea el autor es uno de los dolores de cabeza más grandes que existen en los procesos guiados. Por eso la invitación y la incitación es, como lo hace muy bien la autora Yanin en su institución y muchas otras instituciones. Señores, unifiquen criterios, fórmense en el campo de la investigación, porque hoy el campo de la investigación exige que haya una formación adicional. Ya no basta, como otrora se creía, que un título de magíster, un título de doctor, ya cualificaba a alguien como investigador, como científico y aún más como conocedor de los procesos científicos. No, es un mito, es una ficción, porque los procesos metodológicos han cambiado, han variado, y la actividad científica ha evolucionado, y hoy se ve la actividad y la orientación científica como una ciencia nueva, una ciencia complementaria, no suplementaria, complementaria para todo oficio y toda profesión que tiene que ver con el mundo de la ciencia. Entonces, este es un llamado modesto en esta circunstancia para que las instituciones intervengan no de carácter punitivo, ni mucho menos a través de protocolos que exijan, porque estarían en el problema, no en la solución, como acontece en algunas instituciones donde siempre habían hecho investigaciones confirmatorias. Entonces alguien les sopló al oído que la investigación confirmatoria, que era positivista, ya no existía. No, sigue siendo y sigue existiendo. Entonces pasaron inmediatamente, o porque hubo un cambio ideológico de una actividad, digamos, de una rectoría a una vicerrectoría, entonces pasó de la investigación confirmatoria y ahora todos hacen investigación-acción. Y hay que ver si qué hacen investigación-acción, porque es más acción que investigación por lo regular. Entonces, pasaron de un tipo de investigación a otro tipo de investigación y complicaron. Están en el problema, no están en la solución. O sea, hay que crear un espectro para poder orientar los procesos y crear unas condiciones. Y eso es cultura de la investigación. Son procesos complejos. Progresivamente las instituciones que se dan cuenta de esto se inscriben en actividades formativas que hay que hacerlo y propician que eso ocurra. Pero también hay que hacer un llamado a los tutores y a los asesores. Tomen la iniciativa también, porque hay personas que si no les pagan todo o no les favorecen todo, no le traigan todo ya en mano, como que no. Es que también hay una responsabilidad ética de todos los que nos movemos en el campo de la ciencia, de seguir formándonos. Eso implica otear, visualizar, estudiar, ver otras cosas y aprender. Aprender porque ya cayó hace tiempo ese mito de que un título académico otorgaba un conocimiento determinado y cualificaba suficientemente para alguien en ese campo. No, señoras y señores, nos toca seguir preparando. Entonces, es un dilema, pero todos estamos en ese sentido, en ese campo. Y ojalá que progresivamente se vaya superando esa situación. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Marcos Fidel. Tenemos por acá 3 comentarios y una pregunta más. Moraima Romero, la doctora Moraima Romero, nos pregunta, primero nos introduce el tema de cómo en los medios de comunicación se han observado algunas denuncias en función de actuaciones por plagio, ¿verdad? Pues actuaciones inadecuadas de investigadores universitarios, personalidades. Y entonces la pregunta es, ¿qué valores están, a partir de qué valores mueven a estos investigadores? Uno. Dos, ¿qué responsabilidad o corresponsabilidad tendrían allí las instituciones en las cuales ellos están articulados? Y tres, eh, de alguna manera estamos viendo una tendencia a la mercantilización de la investigación o del conocimiento. No le escucho, doctor. ¿Puede habilitar su micrófono? Cómo no, gracias. Ese otro tema neurálgico es un tema muy delicado y es un tema que por supuesto nos debe sensibilizar y mover a todos, y a mí me encanta que esta sea una actividad con los para invitarlos y orientarlos o más que todo instarlos a que toda actividad que realicen lo hagan de la manera más honesta y más consona con el manejo de las fuentes que está ocurriendo. Porque, digamos, nosotros, doctora Yanini, y ustedes, estimadas doctoras y doctores, que nos movemos en el campo de la investigación y que hemos tenido oportunidades tal vez de hacer un acercamiento a distintos productos y constructos en algunas instituciones, hay momentos en los cuales uno, digamos, se apena, tiene pena ajena, porque ¿cómo es posible que en una institución que tiene tutores, que tiene asesores, que tiene controles, que tiene vademecum, que tiene una cantidad digamos, de instrucciones y orientaciones, los trabajos en su mayor proporción, en números relativos, pudiéramos hablar de más del 90% de los trabajos de pre y de post, tienen plagio? ¿Cómo es eso? ¿En qué momento ocurrió eso? Es que nadie vio, no, ¿qué pasó ahí? Es que es un problema estructural, es un problema mayúsculo, pero también es un problema personal, que estructuralmente se atiende estructuralmente, con políticas, con decisiones, con orientaciones, más que con actividades punitivas, porque ya el que incurre en una actividad de plagio ya sabe que tiene el futuro hipotecado en el pasado, porque en cualquier momento se lo pueden descubrir y sacar a la vía pública y cómo va a quedar, ¿ve? Y a nivel de cada quien es que cada quien se proponga hacer las cosas de la mejor manera y con un esfuerzo adicional, porque si no, no es investigador, porque es que todo investigador sabe que para hacer investigación tiene que leer, tiene que fichar, tiene que referir, tiene que anotar, tiene que elaborar, tiene que conceptualizar, tiene que distinguir el pensamiento suyo del pensamiento de los demás, y tiene que eso concreta a través de los informes y a través de los resúmenes, a través del paper y a través del texto y el artículo que produzca. Entonces, en ese sentido. Y quienes estén en un momento determinado tentados a hacer eco de las personas que les dicen, resuelve tu problema, esto, te hacemos tu investigación, bueno, eso ya, es que eso ya es un dilema de cada quien, que tiene que caer en cuenta del riesgo, la implicación y de la actitud honesta que debe hacer. Porque digamos, la idea es que cada persona que sea investigador y que se llame investigadora disfrute esa palabra, porque sabe para sí y para los demás que sí es investigadora, que hace su proceso, que claro, que a veces se apoya y pide ayuda, porque todo investigador pide cacao. Para eso existen los asesores, los tutores, los consultores, los orientadores, pero quien tiene la égida, el liderazgo, la oportunidad y el privilegio, también la responsabilidad, es cada quien en su proceso de investigación. Y digamos, es una actividad que se realiza progresivamente, pero a la cual hay que cada quien contribuir y apoyar y orientar de la mejor manera para que se supere esa situación. Y también, digamos, se deje encubrir un problema que tiene la academia, que hace tiempo se trabajó un sobreentendido que no tiene entendido. Y como lo dice Castilla del Pino, y eso
o converso con los partícipes en los programas en los cuales tengo a bien estar presente, ¿sí? Todo sobreentendido, sin entendido, conduce a un malentendido. Y eso implica que aquellas cosas que se creían que eran conocidas, no, una de ellas, la investigación. ¿Cómo es posible que haya personas que no sepan leer un libro, hacer un acercamiento a un libro desde el punto de vista de las técnicas de lectura científica, cómo llevar eso y plasmarlo en un paper y cómo registrar eso de manera convencional para que haya una distinción de los temas y de los aportes y de los conceptos debidamente en ese sentido? ¿Dónde estuvo? ¿En qué momento se perdió esa información? ¿Sí? Eso viene de pregrado y eso viene incluso de bachillerato, porque una persona en bachillerato, en la educación secundaria y primaria, es cuando sabe fichar, hace monografías, se acerca a los textos, aprende a manejar los documentos, pero no le vamos a echar la culpa en un posgrado a esa estructura, pero sí hay que hacer algo. Y a cada quien le compete, es dependiendo también de la actividad que cumpla. Y esto tal vez lo diría a través de una sentencia bíblica. A quien se le ha dado el doble, se le exige el doble. Muchísimas gracias, doctor Marco Fidel Barrera, gozando de su gentileza y de la gentileza de quienes aún nos acompañan conectados. Tenemos por acá una pregunta ya para cerrar y obtener su reflexión ya de cierre. Nos pregunta Francisco Salinas, que está conectado desde Morelos, México, que si usted recomienda algún tipo de herramienta como apoyo para todo este aspecto del manejo de los valores. Yo estoy entendiendo por la pregunta que nos hace que si podemos recomendar algún tipo de herramienta para hacer la revisión de documentos, ¿verdad? Previo a postulación y allí poder hacer un manejo adecuado. Corrígeme, Francisco, si es así, y te invito a abrir tu micrófono si deseas participar directamente en la pregunta, si yo la he tergiversado. Creería yo que es más asociado a estas herramientas que nos permiten observar en los documentos, ¿verdad? Los aspectos comunes y si están bien citados, alguno de ellos. Sí, hola, buenos días, gracias doctora. Buenos días doctor, felicidades por la excelente presentación. Usted comentaba acerca de que uno de los principales valores es la organización, aparte de la actitud y de la disciplina que tengamos en ese sentido. Yo me preguntaba si existe alguna herramienta, quizá digital o metodológica, precisamente para contribuir a la organización, pues, de todos estos recursos con los que contamos actualmente para la investigación. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Gracias, estimado doctor Francisco, muy amable, gusto en saludarlo y un saludo para México, lindo y querido. Estimado doctor, el tema de los valores, son varias cosas que están cruzadas ahí y son muy importantes. El tema de los valores, si me voy a referir en ese sentido, cuando se trata de buscar formas y recursos para determinar en una instancia cualquiera la condición axiológica, se tiende básicamente a realizar investigaciones de orden analítico. Eso no impide que a través de un testeo, de un instrumento que debe ser validado, por supuesto, se configure un ejercicio para determinar e identificar la condición axiológica y el ejercicio, pero eso no exime del ejercicio subsiguiente, que es el de orden analítico, para justamente establecer los nexos, las vinculaciones, el tramado de relaciones que en ese contexto está presente en torno a los valores. Es una actividad muy bonita, una actividad intangible que se establece a través de matrices que con soporte, por ejemplo, con Atlas-T perfectamente se pueden dilucidar insisto, con base en ese instrumento que se realice en ese aspecto. En las orientaciones en los trabajos que nosotros realizamos en el término de los valores, hacemos esos ejercicios directamente a través de actividades con
protagonistas y coprotagonistas de esos contextos, porque no solamente a veces se trata de hacer un reconocimiento o una descripción, una precisión o una identificación de las tendencias axiológicas, sino fundamentalmente de hacer abstracción y análisis y metaanálisis para propiciar en qué forma eso ocurre, cómo se manifiesta y cómo debiera orientarse para que se superen dilemas, problemas, situaciones conflictivas, una cantidad de cosas, cuando es un contexto en el cual corresponde. Y además, porque es que lo curioso de los valores es que eso es lo fascinante del mundo científico, pero también lo que a algunos preocupa, que no es relatividad, es que la condición axiológica va cambiando, sutilmente va cambiando y se están estableciendo otros nexos, otras vinculaciones y en algunas oportunidades aflora una red que si no se estudia y no se trabaja bien se va a convertir en una red de complicidades. Estamos hablando de red axiológica y la red axiológica no puede reducirse a ello. Luego implica entonces como que instrumentar o potenciar recursos científicos para que se permita periódicamente establecer ese tipo de efectos en aras de potenciar y magnificar las mejores relaciones, los mejores efectos, las mejores condiciones, ya sea de empresas, organizaciones, de estructuras, de contextos, en ese sentido. Y eso en ambientes, por ejemplo, de convivencia, y en ambientes propensos para ello es magistral porque eso facilita, ayuda, coadyuva, más no necesariamente soluciona todo, pero sí es extraordinario. Y en el campo de la investigación hay muchas herramientas. En la actualidad, digamos, hay orientación en ese sentido y yo lo invitaría a que a través de la doctora Yanin de pronto consulte sobre esos aspectos relacionados con la manera mediante las cuales se propende a crear una especie de organización, de estructuración y configuración o una arquitectura del saber que justamente propende a ello, a dar elementos para que ese acervo cultural, ese desarrollo, esa inquietud y esa actividad científica se nutra. También lo pueden hacer a través de nuestra institución, pero igualmente la doctora Yanin es la persona propicia, indicada para ello, conocedora y formadora en ese campo. Y esa inquietud, por favor, doctor Francisco, no, y todos los presentes, no bajemos la guardia. Nos corresponde estar inquietos, estar formándonos permanentemente, pero estar ejercitando la actividad de investigación bajo una condición que prácticamente sería como corolario de esta reflexión, que es la de la cultura de la investigación. Evitemos confundir la actividad científica con un momento particular de nuestra actividad y nuestra formación académica, porque va a correr el riesgo de que superada esa formación académica o acontecido ese hecho, dejemos de ser investigadores. No, la investigación desborda tanto la actividad académica y permea la actividad profesional, nuestra vida misma, y eso implica entonces que si nos vemos como investigadores, superamos el riesgo de la obsolescencia del conocimiento, porque todo investigador tiene la potestad, pero tiene el privilegio de estar al tanto de los acontecimientos, está al tanto de los procesos, de las dinámicas, y aún más está en condiciones de proveer conocimiento, porque justamente cuando se investiga es porque se está en ese propósito, en esa pretensión, en esa propensión del saber, y un saber que emerge, porque si no hay un saber nuevo, no se justificaría la investigación. Y al ser todos nosotros investigadores, estamos comprometidos con nuestra misión de proveer conocimiento nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Muchas gracias, doctor Marcos Fidel Barrera. Gracias a todos por conectarse. No se ve, doctor Marcos Fidel, si podemos dejar de compartir la presentación un momento. Les invito a todos a abrir sus cámaras. Quisiera rescatar como una frase que me ha parecido bien importante dentro de todo lo que nos ha compartido el doctor Marcos Fidel Barrera, la importancia de cultivar la honestidad intelectual. Importante que nosotros como académicos todos podamos ser cultores de esta honestidad intelectual. Les pedimos a quienes puedan activar sus cámaras, nos acompañen al hacer el cierre de hoy. Para la próxima semana ya les estaremos anunciando nuestra próxima actividad, en la cual
aspiramos seguir compartiendo con ustedes aspectos asociados a la forma de construir conocimiento, la forma de desarrollar investigaciones, y les agradecemos muchísimo a estudiantes, a docentes, a profesionales que se han venido conectando con cada una de nuestras actividades. Muchas gracias y nos vemos entonces en una próxima oportunidad para una nueva actividad del semillero virtual de investigación aplicado a las ciencias administrativas. Gracias y feliz tarde para todos.